Bueno, buenas tardes a todos, a todos los asistentes en la sala y a las personas que estéis conectadas por el Zoom. Para los que no me conozcáis, soy el doctor Alfonso Gómez, soy el presidente de la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid, una agrupación que lleva ya 6 años funcionando, lleva el nombre de mi querido, ¿no? y doctor Ángel Garma, primer psicoanalista reconocido en España y psiquiatra, y que tuvo que, por distintos motivos que conocemos, emigrar a Argentina, y fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con la que tenemos una excelente conexión desde aquí, desde el Ateneo, y también con su hija Carmen Garma, con la que tengo pues una enorme amistad, tanto Belén como yo. El evento es también en coordinación con la sección de psicología del Ateneo, y tenemos el gusto de contar en la mesa con la doctora Inés Oliveira Amat, que está con nosotros, el doctor José Lázaro. Os agradecemos mucho vuestra presencia aquí en el Ateneo, en la agrupación Ángel Garma, y la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma y también miembro de la sección de Psicología y Ciencias de la Salud, Belén Rico, pues que va también a presentar a nuestros invitados. El evento que nos convoca a esta tarde es la presentación del proyecto Hedónica, y un título realmente sugerente. Como habéis visto, el placer como esencia de la cultura. Así que seguro vamos a disfrutar de nuevo de esta tarde de Ateneo. Y como siempre, pues luego tendremos también un breve espacio, ¿no? Lo que nos dé tiempo, ¿verdad, Belén? Para que podáis también los asistentes pues poder participar. Dicho esto, muchas gracias por vuestra asistencia, y paso la palabra a Belén Rico. Gracias, Alfonso. Esta tarde tenemos un acto que teníamos muchísimas ganas de tener dentro de la agrupación psicoanalítica por la presencia de los dos ponentes que hoy nos acompañan. Voy a dejar la presentación hecha para que después ellos tengan todo el tiempo libre para poder conversar juntos sin ningún tipo de interrupción. Tenemos esta tarde a José Lázaro, nacido en La Coruña, que pasó todos sus veranos de infancia y adolescente en un pueblo que se llama Triacastela, lo cual indico para que alguien entienda el porqué del nombre de esta magnífica editorial. Estudió la carrera de medicina y ha sido profesor de humanidades médicas en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, con años de formación en psiquiatría en la Clínica Puerta Hierro. La tesis doctoral que el doctor José Lázaro presentó versó sobre el concepto de placer que Freud maneja en sus teorías sobre sexualidad y sobre el chiste. En ellos encontró una antropología basada en los goces paralelos que debemos al erotismo y al lenguaje. Bueno, la verdad es que el desarrollo profesional del doctor José Lázaro es inmenso porque ha escrito muchísimos libros, ha hecho muchísima investigación académica, como ustedes se pueden imaginar después de tantos años en la universidad. Y bueno, creo que todo ese recorrido podríamos estar leyendo muchísimos minutos, pero yo creo que lo más interesante es escucharle a él, porque es un privilegio tenerle esta tarde. Yo les invito a que lo miren en internet, porque se van a encontrar con bastantes páginas, porque todo el ejercicio de trabajo de José Lázaro es muy grande. Últimamente tuvimos el privilegio de tenerle en el Ateneo, recordando uno de sus libros emblemáticos, uno de ellos, porque tiene muchos, recordando Vidas y Muertes de Luis Martín Santos, y fue un placer poder contar con él porque esa novela le ha dado muchísimas satisfacciones, entre ellas el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias en el año 99. Yo confieso que soy una absoluta adicta a esta editorial, me lo he leído todo. Y reconozco que si soy fans es sobre todo de lo que podríamos llamar la colección de libros incorrectos. Son dos libros
históricos. Creo que son dos libros basados en la entrevista, donde realmente se consigue averiguar conceptos nuevos que no están escritos en los libros. Aunque ustedes hayan leído toda la colección de libros de Simone de Beauvoir, les aseguro que este libro les llevará a conceptos que no saben de Simone de Beauvoir a día de hoy. ¿Y para qué vamos a hablar del contrato de prostitución conyugal? Que me parece un libro que ya desde el momento en que se ha publicado hará historia, porque no he conocido un libro como ese. Y desde luego el que espere encontrar morbosidad no lo va a encontrar. A mí me parece un libro humano de investigación, bueno, fantástico. Yo, la verdad es que son dos libros que me parecen absolutamente maravillosos, y por eso la tarde de hoy me parece estupenda, porque creo que Tria Castella tenía que venir al Ateneo sí o sí, si realmente pensamos que el Ateneo es un centro de actividades culturales actual. A José Lázaro le acompaña, o a Inés Oliveira le acompaña. Inés Oliveira es médico residente en psiquiatría en el Hospital Gregorio Marañón. Colabora como miembro del comité editorial de la revista Hedónica y presentó su primer poemario precisamente en esta casa, en el Ateneo. Justamente antes de empezar esta conexión estábamos hablando de que para nosotros, para la sección de Ciencias de la Salud, de Psicología, y para la agrupación psicoanalítica Ángel Garma, sería un verdadero honor que pudiésemos convencerla de que su segundo libro, Trema y Taxidermia, lo presente con nosotros. Pero de eso ya hablaremos, que eso es futuro. Ahora les paso la palabra a ellos, porque creo que va a ser una tarde absolutamente hedónica. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches a los que vean el acto en diferido en Internet, porque en la actualidad ya resulta que por cada acto que se celebra hay 10 personas que lo acaban viendo en su casa en una pantalla frente a las que lo ven en directo. Yo voy a hacer dos cosas. Primero, presentar tres ideas teóricas sobre la cuestión del placer, para dar un poco de, digamos, de sustancia conceptual al acto, y luego hacer una brevísima presentación de la revista Hedónica y la colección de libros incorrectos. La revista Hedónica se subtitula El placer de la lectura, y eso es el tema del que trata, y la colección de libros incorrectos es un intento de hacer frente a los enemigos del placer, de la cultura y de otros placeres. Eso es lo que tienen en común. Pero antes, las tres ideas que quería plantear sobre la cuestión del placer. Los especialistas en comunicación oral dicen que cuando uno expone un tema más o menos denso y quiere que la gente le siga, hay una norma que consiste en que solo se puede introducir una idea cada 3 minutos. A mí me parece una norma fascinante, que si la analizáramos nos llevaría toda la sesión, porque claro, ¿cómo medimos las ideas para saber que presentamos una cada 3 minutos? ¿Cómo se las arreglan esos intelectuales que todos conocemos, que llevan toda la vida dando conferencias y aún no han conseguido formular ni una sola idea? Es decir, plantea problemas interesantísimos. Pero en cualquier caso voy a intentar ajustarme lo más posible y no pasar de 10 minutos entre las tres, a ver si lo consigo. La primera es que el concepto de placer, no hace mucho tiempo puedo asegurar que había muy poca bibliografía sobre él en muchos aspectos. Y lo puedo asegurar porque me ha hecho el favor Belén de recordar que cuando yo preparé la tesis doctoral allá por los años 80 del siglo pasado, estuve un mes en París buscando bibliografía y apenas encontré nada. En filosofía sobre hedonismo y placer había poquísimo, y lo poco que había era, por supuesto, en contra. En psicoanálisis, que era mi tema, pues todo lo que recopilé lo incluí en la tesis sin ningún problema. Y bueno, y al frente de la tesis puse una frase de Théodule Ribot, un psicólogo del siglo XIX, conocido por los especialistas, entre otras cosas, porque descubrió la llamada ley de Ribot de la memoria, que hoy todo el mundo conoce, que es que las personas de edad avanzada pierden los recuerdos recientes y conservan los antiguos. Ribot escribió: cuando se trata del dolor se está embarazado por la abundancia de datos y la dificultad de ser breve, pero cuando se te habla del placer ocurre todo lo contrario. Esto sucede porque los médicos desde hace siglos han recogido observaciones sobre el dolor, mientras que no existe ninguna profesión que tenga por fin observar o estudiar el placer.
Bueno, 1896 son estas palabras. En esa misma época, un desconocido, completamente olvidado, psicólogo americano, Henry Reyes Marshall, que no aparece ni en las historias de la psicología, yo le dediqué un capítulo en la tesis y no había más que un artículo en toda la bibliografía de entonces sobre él, hasta el punto de que, habiendo sido presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, era el único presidente del que no se conservaba ni un retrato. Este hombre, como digo, completamente olvidado, en aquella época sacó varios libros sobre el placer y el dolor y proponía en ellos utilizar el término hedónica para nombrar la nueva ciencia que había que crear para estudiar el placer. Han pasado un siglo y 30 años desde estas fechas y hoy, por supuesto, el tema está estudiadísimo. Todos, bueno, por lo menos los que se han interesado por la cuestión, conocen los experimentos de James Olds, que tienen ya 70 años. Era aquel psicólogo que se dedicaba a implantar electrodos en los centros del placer del sistema límbico de los ratoncitos, conectaba el electrodo a una palanca y el ratoncito dejaba de comer, dejaba de beber y se dedicaba a dar a la palanca hasta que moría literalmente de placer. A mí siempre me ha parecido un método de suicidio verdaderamente interesante. Lo mismo que en esos 70 años, pues hoy hay una enorme cantidad de conocimientos neurocientíficos sobre el placer y hay una enorme bibliografía filosófica, entre otras, porque hay un autor, Michel Onfray, probablemente el filósofo más popular y vendido de Francia, que lleva más de 100 libros sobre el tema. Eh, Punto y final a la primera idea, creo que en esta me he limitado los 3 minutos. La segunda sería, hay dos actitudes frente al placer, hay tres actitudes básicas frente al placer. La primera es la claramente hostil, es decir, la actitud ascética, que en el mundo antiguo se suele identificar con el estoicismo y que posteriormente, mezclando el estoicismo con Platón y con Aristóteles, da lugar a todo el pensamiento, teología cristiana, y en cierto modo lo que hay ahí es una clara hostilidad frente al placer, que tiene una consecuencia muy interesante, que es que las llamadas las tres grandes religiones del libro, de esto Ignacio Gómez de Liaño sabe de estos temas muchísimo más que yo, tienen una cosa en común, que es que en cada una de ellas hay una larga serie de normas, regulaciones y prohibiciones para controlar y limitar el placer. En el cristianismo, en el judaísmo y en el islamismo. Lo cual podría ser interesante como un punto de partida para pensar, bueno, ¿qué tiene el placer de especial para que las tres grandes religiones del mundo occidental se centren en limitarlo, controlarlo, reducirlo y en muchos casos prohibirlo? Y las otras dos actitudes, de esto no voy a hablar porque se sale por completo del tema que hoy queríamos tratar. Las otras dos actitudes, que son las que podemos llamar favorables al placer, yo las quiero distinguir como hedonismo frente a epicureísmo, entendiendo por hedonismo el hedonismo radical, es decir, la idea de que el placer es el objetivo básico que hay que buscar por todos los medios. Que yo sepa, solo hay dos autores que hayan llevado esa idea hasta sus consecuencias lógicas. El primero es Aristipo de Cirene, un discípulo de Sócrates, conocido por los especialistas en filosofía y por los pocos que nos hemos dedicado a estudiar este concepto y básicamente no conocido por el público general. Y el otro es Epicuro, que este sí que goza de un conocimiento. Perdón, el otro no, el otro es el Marqués de Sade, un psicópata del siglo XVIII, que es el que realmente teorizó y desarrolló la idea de que hay que llevar la búsqueda individual y personal del placer hasta los últimos extremos. Esa es la postura, digamos, hedonista radical que yo identifico en estos dos autores. La otra, la de Epicuro, como veremos, plantea lo contrario, que el placer tiene que ser matizado, relativizado, con otras muchas cosas muy importantes para que no se vuelva contra el que lo está buscando. Aristipo vale la pena dedicarle 2 minutos precisamente por lo poco conocido que es. No sabemos casi nada de él, no se conserva ni una sola página de sus escritos, solo unas cuantas anécdotas y algunas frases sueltas que citan otros autores, básicamente Diógenes Laercio. Y lo que nos pintan, la imagen de él, es un discípulo de Sócrates que después de formarse como filósofo se instaló en la corte de Dionisio de Siracusa, el tirano de la época, para dedicarse a divertirse, a disfrutar. Y se pasó la vida contestando objeciones.
cuando le decían cómo es posible que un discípulo de Sócrates esté aquí en la corte de un tirano, él decía, cuando era joven me fui con Sócrates para formarme y después me fui con Dionisio para divertirme. De los dos libros cuyos títulos cita y de los que no sabemos nada, Diógenes Laercio, curiosamente uno se titula A los que le reprochaban el comer suntuosamente y el otro se titula A los que le reprochaban su afición al vino añejo y a las etairas, a las cortesanas. Es decir, el uno es un libro para defenderse de los que le acusaban de su afición a la gula y el otro de su afición a la lujuria. Con respecto a este segundo aspecto, es muy interesante que el reproche solía ser pues lo de siempre, como un hombre de tu nivel intelectual y de tu sensibilidad está aquí refocilándose con las meretrices de la corte de un tirano. Y él contestaba, ¿qué clase de relación personal, emocional puedes tener con ellas? Y él contestaba, a mí me gusta mucho comer besugo, nunca he pretendido que el besugo me ame. Bueno, ese era Aristipo. Por supuesto, para él el placer es un movimiento dulce de los sentidos, que es lo que hay que buscar por encima de todo. El placer realmente es un placer físico y personal. Ni los recuerdos del placer, ni las esperanzas del placer son placenteras. El placer es un bien, incluso aunque se obtenga con los hechos más vergonzosos en sí mismo. Y sus discípulos, pues esto como pasa siempre con los discípulos, lo llevaron todavía más lejos. Uno de ellos decía, se puede robar, ser adúltero y actuar sacrílegamente en cualquier momento, pues ninguno de estos actos es vergonzoso por su naturaleza si uno rechaza la opinión vulgar y se centra en lo que un sabio debe hacer, que es satisfacer sus deseos sin ningún otro tipo de consideración. Esto, en cierto modo, es la síntesis de lo que luego Sade desarrolla y lleva hasta las últimas consecuencias, porque a diferencia de Sade, tenemos 12 volúmenes de cerca de 800 páginas en sus obras completas y en todos ellos no hay más que una idea, que es la búsqueda absoluta del placer a través de todo aquello que sea placentero. Y da igual que sea la comida, la bebida, el asesinato, el robo, la difamación, el utilizar a los otros como sea conveniente o el torturarlos por el gusto de torturarlos, que es lo que le dio su nombre. Es decir, el hedonismo, que en cierto modo Aristipo, de forma más o menos pintoresca, esboza y sabe desarrolla, es esta idea de que el placer es el único objetivo de una persona realmente sabia, es la palabra que ellos usan, y todo lo demás son instrumentos a su servicio. Bueno, la postura de Epicuro es totalmente distinta, aunque hay contradicciones, porque de él se conserva un poquito más, hay unas 50 páginas de textos de él, pero básicamente el contraste viene en que para Epicuro el placer es una actividad, perdón, la filosofía es una actividad, dice, que con discursos y razonamientos provoca la vida feliz. Es decir, el recto conocimiento de los deseos naturales nos permite disfrutar de cosas que nos favorecen y los deseos no naturales y sobre todo los antinaturales nos dañan y nos perjudican. La consecuencia es que mientras para Aristipo los amigos eran un instrumento que se puede utilizar para conseguir placeres y en cuanto no sirvan para eso hay que quitárselos de encima, para Epicuro la amistad es uno de los grandes placeres de la vida y en cambio puede una persona que tiene hambre con pan y agua disfrutar tanto como la que se entrega a todo tipo de banquetes más o menos excesivos. Hay una fórmula muy divertida en la que Epicuro escribe, ni los banquetes, ni las juergas constantes, ni los goces con mujeres y adolescentes, y con peces y las demás cosas que una mesa suntuosa ofrece, ninguna de esas cosas engendran una vida feliz, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de lo que se debe desear y de lo que se debe rechazar. Esto, en cierto modo, bueno, como saben bien los psicoanalistas, es un poco lo que Freud llamó el principio del placer frente al principio de la realidad. El principio del placer como movimiento básico, instintivo, no, perdón, pulsional del inconsciente, busca el placer sin atender a ningún otro tipo de consideraciones, mientras que el principio de realidad nos permite tener en cuenta que hay cosas que de por sí pueden ser placenteras, pero que nos van a hacer más daño que el placer que nos van a producir instantáneamente. Esta es un poco la diferencia entre los dos
entre los dos planteamientos. Evidentemente, para los hedonistas tipo Aristipo se trata de buscar un placer sexual presente, egocéntrico, en el cual el resto de los seres humanos son instrumentos al servicio de mi placer personal, mientras que Epicuro lo que plantea es un placer a la vez sensual y espiritual, en el cual el recuerdo de los placeres puede llegar a ser tan placentero que el texto que a mí quizá más me gusta de Epicuro es una carta que escribe en su lecho de muerte a su discípulo Idomeneo y le dice: transcurría el día feliz en que agonizaba mi vida cuando te escribía estas palabras. La enfermedad del estómago y la vejiga proseguía su curso sin admitir ya incremento en su habitual agudeza, pero a todas estas cosas se oponía el goce del alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones filosóficas. Bueno, como se puede ver, no hay cosa más opuesta entre el hedonismo, si se entiende como yo planteo que se debe entender, y el epicureísmo. El gran defensor actual del placer, Michel Onfray, se considera a sí mismo un representante del hedonismo, y yo tengo ganas de escribirle, lo que pasa es que en un otro momento, y decirle que él no es un hedonista, que es un epicúreo, por mucho que se empeñe. Pero eso es un tema que lo voy a dejar de lado para que no nos haga perder demasiado tiempo. La tercera y última cuestión que yo quería plantear, y que sé que Inés me intentará derruir y rebatir, es que yo entiendo que se pueden distinguir en la palabra placer dos sentidos y dos conceptos completamente diferentes que nadie va a encontrar, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, donde se da una definición absolutamente aséptica que sirve para todos. Si queréis, luego la leo. Para mí, la diferencia está: consideramos que el placer es aquello que tenemos en común con un perro cuando el perro que tiene hambre encuentra comida y se la come, o consideramos que el placer es aquello que nos diferencia de todos los animales cuando en un restaurante decimos que no nos apetece un solomillo de ternera y que queremos una lubina a la sal. Es decir, aunque yo no soy filósofo, solo soy aficionado a la filosofía, la distinción entre el plano de la naturaleza y el plano de la cultura, el plano de la biología y el plano de la civilización está criticadísima, tiene enorme cantidad de problemas y, sin embargo, es muy difícil salir de ella. En el primer sentido, el placer sería la satisfacción agradable de las necesidades biológicas. En el segundo sería todo aquello que la cultura construye a partir de lo que la biología nos hace tener en común con los animales. Creo que la diferencia está bastante clara conceptualmente. Y bueno, la diferencia es la diferencia entre, por un lado, en el plano animal, el instinto de conservación y el instinto de reproducción, dos mecanismos biológicos cuya satisfacción produce placer a los animales y a los humanos, y en el plano humano lo que podría ser la gastronomía y el erotismo como dos grandes construcciones culturales que se hacen a partir de aquellos primitivos instintos biológicos, pero que ningún animal tiene nada parecido, y por eso podemos considerar que esta construcción del deseo, los psicoanalistas tienen una distinción muy útil, que es, a lo primero le llaman las necesidades fisiológicas, y a lo segundo los deseos o las pulsiones específicamente humanas que no son comunes con los animales. Freud, cuando yo hice la tesis, me encontré que la palabra instinto la utiliza 8 o 10 veces en los muchos miles de páginas que escribió. Siempre las que utiliza siempre son deseo, Wunsch en alemán, y pulsión, Trieb en alemán. La palabra instinct la utiliza media docena de veces y siempre para decir si es que en los seres humanos hay algo en común con los animales, es eso que llaman los biólogos instintos. Solo en ese caso lo utiliza, para decir por qué él no la usa. Bueno, esto nos lleva a una cuestión que es la vieja discusión de siempre de Humphrey Dunphy y Alicia, que todo el mundo conoce y que se ha repetido tantas veces. Frente a Humphrey Dunphy, que sostiene que él puede usar cada palabra dándole el sentido que le dé la gana, Alicia le dice que no, que las palabras tienen un significado determinado, y él le dice: mira, niña, la única cuestión es saber quién es el que manda. Pero en realidad los dos tienen razón, es decir, esa discusión siempre acaba en tablas. Yo no puedo decir que esto es una jarra de agua y esto es un micrófono. Pero, sin embargo, si ahora nos planteamos qué entiende cada uno de nosotros por la palabra nihilismo,
o como diría que es el concepto de resentimiento, van a salir una cantidad de diferentes definiciones que nos van a mostrar toda la riqueza semántica que tiene un término complejo. Es decir, Alicia tiene tanta razón como Nancy. Las palabras, por un lado, tienen un significado que es invariable y común, y por otro lado, tienen en cada uso personal y circunstancial una enorme cantidad de matices que son únicos. Y aquí conecto con el tema y cierro mi intervención. La revista que presentamos se llama Hedónica Revista de Libros. Cuando, por supuesto, el término yo lo saqué de mis lecturas en la época de la crisis doctoral de Marshall. Pero claro, cuando ya tenía pensado el título y todo, se me ocurrió entrar en internet y ver qué aparecía con la palabra hedónica. Bueno, aparecía la marca Edoné como el departamento de maquillaje y del Corte Inglés, y la palabra hedónica aparecía muy pocas veces y generalmente utilizada como nick por determinadas señoritas que tenían una llamativa presencia en las páginas web de internet. Cuando le comenté a un amigo la idea, me dijo, pues a mí esa palabra lo que me recuerda era que cuando yo teníamos 13 años había un club en mi pueblo al que de los niños no nos querían decir qué es lo que pasaba allí y tenía un nombre muy parecido a eso. Es decir, la palabra hedónica, en principio, todo el mundo la relaciona con hedonismo en el sentido de Picudo. Por lo tanto, le hemos puesto debajo revista de libros El placer de la lectura. Y ahí hemos metido el segundo plano que contrasta totalmente con el primero. Si por placer entendemos el placer de la lectura, el placer de la cultura, el placer de la espiritualidad, el placer estético, estamos en un plano que no tiene nada que ver con el sentido primario de la gula y la lujuria, que es lo que normalmente se tiende a pensar cuando se utiliza la palabra hedónico o hedonista. Ese juego de los dos planos a mí me parecía muy interesante y por eso cuando con alguna persona hemos hablado de si el subtítulo podía ponerse, quitarse, yo decía, no, revista de libros y el placer de la lectura es fundamental que estén al lado de Dónica, porque si no, no aparece ese juego de los dos planos. Bueno, esto es un poco la explicación del tipo. Con respecto al tratamiento de la revista, pensando un poco en cómo sintetizarlo, me di cuenta de que hay aquí una declaración de principios poco grouchista en la que intentamos resumir lo que se pretendía con la revista en forma de lo que se suele decir y lo que nosotros pensamos. Y seleccionando 5 ejemplos, son del siguiente tipo. Dicen que la crítica de libros tiene un formato inmutable. Hay que describir la obra, informar sobre el autor, valorar sus logros, denunciar sus defectos. Nosotros pensamos que hay pocas cosas más aburridas que las reseñas de libros convencionales. Buscamos formas heterodoxas de transformar la conversación sobre libros en un ejercicio libre, interesante y literario. Segunda, dicen que una revista ha de publicar artículos, es decir, monólogos. Nosotros pensamos que es preferible publicar deliberaciones, es decir, diálogos. Tercera, dicen que toda revista ha de tener una línea ideológica. Nosotros estamos a favor del pensamiento libre y, por tanto, en contra de todas las ideologías. Como es inevitable que muchos colaboradores de la revista escriban con una cierta perspectiva ideológica, en cuanto lo detectemos, intentaremos ponerle al lado otro artículo de diferente ideología, a ser posible opuesta. Ya no sé qué número toca, pero da igual. Dicen que en una revista no se puede dejar que los autores criticados respondan a sus críticos. No hay ningún periódico, por regla general, que esto lo acepte. Nosotros invitamos a que en Hedónica respondan los criticados, los criticones, los propios críticos y hasta la crítica de la razón pura si consigue superar el filtro del comité editorial. Por ejemplo, en el número 1 hay un artículo respetuoso pero muy crítico contra un bestseller que intenta dar la demostración científica de la existencia de Dios. A continuación publicamos la respuesta de los autores del libro al crítico y en las páginas siguientes viene la respuesta del crítico a la respuesta de los autores. El otro ejemplo, que me lo acababa de señalar Belén, es lo que publicamos sobre el filósofo coreano de moda, Chin-Hung Pan, o algo así se llama. Publicamos no un artículo ni un ensayo, sino 4 artículos breves, 2 absolutamente favorables y 2 absolutamente demoledores.
Esa es un poco la idea. Bueno, los dos últimos ejemplos de lo que estaba comentando dicen que una revista cultural, como lo es una revista de libros, tiene que estar muy pendiente de la actualidad. Nosotros pensamos que lo esencial y lo intemporal es mucho más interesante que lo actual. Dicen que en Internet no se pueden colgar textos largos. Nosotros pensamos que un texto ha de tener la extensión que él mismo requiera. Estamos hartos de aburrirnos con artículos de los folios y de acabar la relectura del Quijote lamentando que sea un libro tan corto. Dicen que en una revista de libros hay que dar una opinión sobre cada una de las obras que se analicen. Los dos ejemplos que he puesto dejan claro que pensamos lo contrario. Dicen que en una revista como esta, Internet no funciona así. Nosotros pensamos que esa es una buena razón para intentar funcionar así. Y la última, dicen que con este principio vamos a tener un final rápido y contundente. Nosotros pensamos que puede ocurrir, pero lamentablemente, aunque no es nada fácil es llevarle la contraria a Groucho, en este caso no tenemos otros principios. Bueno, eso es un poco la idea de la revista, es decir, una revista que de alguna manera no publique en la medida de lo posible artículos, sino diálogos, no publique en la medida de lo posible una crítica de un libro, sino varias totalmente contrarias unas contra otras, por hacerte artículos de calidad con cualquier ideología, pero siempre que haya uno con una ideología muy clara, ponerle al lado otra de ideología contraria. Cuando lo hablé de la revista, Antonio Muñoz Molina me dijo, a ver si conseguís por primera vez en este país que el que lea los 3 primeros artículos no pueda adivinar la orientación ideológica de los que vienen detrás. Y le dije, eso es justo lo que pretendíamos. Para eso, pues, se permite que la extensión, el formato y la temática sean libres y se admite todo tipo de propuestas, pero todas ellas se pasan por un riguroso filtro de un comité editorial que le da la tabarra a los autores pidiéndoles cambios, modificaciones. Es decir, hemos hecho una mezcla de las características de una revista cultural con las de una revista académica y hemos cogido lo que nos gustaba de unas y de otras y eliminado lo que no nos gustaba ni de unas ni de otras. Punto y final sobre la revista. El otro asunto, los últimos 3 minutos espero, bueno, quizá en esto me lleve 4 o 5, es para presentar, pero no sé cuánto tiempo llevo y si lo puedo permitir, si todavía. Es para presentar la colección de libros incorrectos. Para presentarla realmente, cuando he pensado qué decir, me he encontrado que ya estaba dicho y viene en la propia solapa de los libros incorrectos. Dice, esto es una biblioteca de librepensadores, heterodoxos, proscritos, libertinos, herejes, perversos, disidentes, hedonistas y otras gentes de mal vivir, que está basada en la convicción de que no debe haber barreras para la libertad de expresión. Esto está escrito antes del escándalo de Luis G. Martín con el caso Bretón, que va dirigida contra las viejas censuras y las nuevas cancelaciones, que va destinada a personas alérgicas a todas las ideologías y creencias, que está pensada para explorar los límites de la experiencia humana, su lado oscuro, la parte maldita que decía Bataille, y que a pesar de la advertencia del que quizá es uno de los mayores pensadores incorrectos, Friedrich Nietzsche, pensamos que es conveniente mirar a fondo el abismo si queremos evitar que el abismo nos devore. Bueno, esto, como muy bien sabe Ignacio y algunos otros aquí presentes, es una alusión a un famoso aforismo de Nietzsche que dice es muy peligroso mirar al abismo porque puede ocurrir que el abismo te trague. Hasta el más aberrante de los discursos debe ser publicado, discutido y argumentalmente refutado, y el verdadero sueño de esta colección sería poder publicar los diarios íntimos de Francisco Franco, del Marqués de Sade, de Fidel Castro y de Jack el Destripador. Bueno, esta es la presentación de la colección y como ha adelantado Belén, el primer libro es una recopilación de conversaciones entre Simone de Beauvoir y una amiga suya, Alice Schwarzer, a lo largo de 10 años. La primera vez es una entrevista de una periodista que la visita, la que ya no conoce, se hacen amigas y su amistad llega a ser tan estrecha que prácticamente pues, viajan juntas, cenan juntas y dentro de esa amistad se va viendo en los diálogos como cada vez Simone de Beauvoir dice las cosas con más confianza y con más desinhibición. Este libro incluye el primer diálogo en el que Simone de Beauvoir dijo yo soy feminista. Y ese diálogo fue bastantes años después de haber publicado El segundo sexo. Los que conozcan un poco su historia saben que Simone de Beauvoir, después de publicar El segundo sexo,
era absolutamente crítica y hostil al feminismo por una razón que hoy nos da mucha risa, pero que en aquella época mucha gente se tomaba en serio. Y es que decía que el feminismo era una escisión de la causa revolucionaria, que había que centrarse en la lucha del proletariado por la revolución socialista y que el feminismo podía convertirse en una dispersión de fuerzas contra el enemigo común. Ese era su argumento para declararse no feminista y por primera vez aquí es cuando cambia de opinión, dice yo soy feminista y empieza a colaborar con las organizaciones feministas. Junto a este libro no va a poder salir inmediatamente porque la autora no cumple precisamente los plazos previstos. Pues vamos a publicar uno de una conocida periodista, actualmente en el ABC, Rebeca Argudo, que por supuesto se titula Yo no soy feminista. Bueno, el del contrato de prostitución conyugal ya ha comentado Belén básicamente, es un libro que tiene dos planos. Por un lado cuenta la historia de Catherine Robles, su vida y sus ideas, y por otro lado plantea un ensayo teórico, muy teórico, sobre los problemas que plantea la vida y las ideas de Catherine Robles. Catherine Robles, para quien no la conozca, es una señora que en este momento tiene 94 años. El pasado mes de septiembre la invitamos a presentar el libro en Madrid, vino encantada y hicimos una fiesta de cumpleaños porque hicimos que la publicación del libro coincidiera con el día en que ella cumplía 94. Cuando tenía 22 años conoció a un entonces joven escritor prometedor que se llamaba Alain Robbe-Grillet, se casó con él y bueno, las personas de cierta edad aficionadas a la literatura sabrán que en la segunda mitad del siglo XX Ron Grillet fue como la máxima figura de la novela experimental y del cine experimental en Francia y como suele ocurrir a partir de Francia y de París en el resto del mundo. Todo el mundo hablaba de Ron Grillet, todo el mundo discutía la nueva novela de Ron Grillet y todo el mundo abría los libros de Ron Grillet y el 99% de los lectores morían, o mejor dicho, el libro lo dejaban a la última décima porque no se entendía absolutamente nada. Las películas son todavía mucho más aburridas que los libros. Pero hoy Ron Grillet se estudia en muchas universidades como un gran clásico de la literatura y el cine vanguardista experimental de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esto es digamos, el recordatorio para quienes por su edad más joven no hayan oído hablar de este personaje que fue tan famoso como hoy está olvidado. Cosa que también daría mucho que pensar, es decir, cómo se puede pasar de ser un protagonista de enorme prestigio de la literatura y el cine en una época a que 50, 40 años después nadie se acuerde de ti, salvo los eruditos. Bueno, Rob Grillet se casó con Catherine cuando ella tenía 22 años. 3 años después le presentó unos folios que se titulaban El contrato de prostitución conyugal, donde le proponía que se convirtiera en su sumisa para realizar una serie de juegos sadomasoquistas que, entre otras cosas, incluían que se pactaba el tiempo, los límites de lo que podían hacer y que al final él le pagaba por la sesión. Ella no firmó el contrato, pero ya había empezado con él a practicar los juegos de sadomasoquismo, cada vez le gustaban más y establecieron una relación conyugal de una pareja sadomasoquista en el cual ella siempre era la sumisa masoquista y él siempre era el sádico dominante. Un día, cuando él ya era un célebre director de cine, un admirador de él que estaba organizando un ciclo de películas de él en París, estando con los dos, le dice a ella, ¿usted es sumisa? Y ella le contesta, depende de con quién. Y él le dice, ¿y conmigo no lo podría ser? Y Robin le dice, dile que sí, Catherine, dile que sí, que así le curarás el complejo de Edipo. Ellos tenían una relación absolutamente abierta y bueno, Catherine le dijo que sí y a la segundo encuentro él le dijo, tengo que confesarle una cosa, lo que a mí realmente me apetece es que usted coja el látigo y me trate a mí como sumiso. Y ella dijo, yo eso no lo he hecho nunca. Pues pruebe, probó y dijo, esto es mucho más divertido que lo otro. Hoy Catherine Robbe-Grillet es la más conocida dominatriz de Francia, sobre la cual hay varios libros, una película interesantísima, y bueno, y en España en el que yo cuento esta historia con muchos más detalles. Por cierto, él era un poquito pedófilo porque ella siempre tuvo una edad de apariencia 20 años menor que la real. Tenía casi 28 años cuando cenaron con Vladimir Nabokov, que ya era famoso por la novela Nolita, y estaban buscando una protagonista para la película. Y después de conocerla le dijo, señorita, ¿usted habla bien inglés?
Yo le dijo, ni una palabra, dijo, qué pena, sería perfecta para interpretar a Lolita. Ella se había presentado con unas trencitas vestida de colegiala y bueno, y Nabokov se quedó encantado y dijo, esta es la Lolita que yo quisiera para la película. Eso da una idea del personaje. Bien, eh, el término. La idea de la colección es, igual que en la revista, contraponer siempre ideologías contrarias, pero en general en contra. Es decir, hay un libro contra una cosa y otro contra la contraria. El siguiente libro que estaba previsto era Las Memorias de Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, que es uno de esos libros que uno los descubre y dice, ¿cómo es posible que esto no esté publicado en español? Pues no lo estaba. No las escribió él nunca quiso aceptar a los periodistas y a los escritores profesionales que intentaron que las contara su vida y escribir sus memorias, pero se la contó con todo detalle a un amigo en la cárcel que la escribió y luego la publicó como Las Memorias de Charles Manson, redactadas por Noel Emmons, que se llama el redactor. Y bueno, y el interés que tienen es lo de siempre, el asunto otra vez de Luis G. Martín, es decir, dejemos hablar al monstruo y escuchamos lo que nos quiere decir, o es mejor no escuchar ese tipo de cosas. Si fue aquí cuando Manson realmente contó su vida y sus ideas, pues no todo el mundo, por supuesto, va a interesarle leerlo, pero el tema tiene un cierto interés. Luego hay dos libros que no les gustarán mucho a las personas con la tradicional religiosidad española. Uno es de Michel Onfray, precisamente, y se titula Teoría de Jesús, biografía de una idea. La tesis principal es que prácticamente todas las escenas del Nuevo Testamento están relatadas en el Antiguo, lo cual quiere decir que eran leyendas y mitos que ya circulaban y que de alguna forma se volvieron a recoger de una manera unificada. Es decir, la típica profecía autocumplida, de la cual él deduce que el personaje de Jesús no tiene un origen carnal, sino un origen textual. Esa es un poco su idea. Y el otro sería el libro de Christopher Hitchens, por alguna razón uno de los poquísimos que no se habían traducido al español y que está dedicado a criticar ferozmente a la Madre Teresa de Calcuta. Por supuesto, estamos buscando un autor que nos escriba un panfleto contra el ateísmo, pero todavía no lo hemos encontrado. Si alguien tiene alguna idea, se admite sugerencias. Y bueno, el último que voy a mencionar es una colección de conversaciones con Emil Cioran, que nunca se han publicado el libro. Las recopiló un fan italiano de él, lo publicó en italiano y no ha salido en ningún otro idioma que yo sepa. Hay un libro muy conocido de conversaciones con Cioran que está en Gallimard y en español en Tusquets, y este hombre lo que hizo fue buscar por diferentes publicaciones de diferentes idiomas todas las entrevistas con Cioran que nunca se habían incluido en el libro. Cioran evitaba mucho dar entrevistas en Francia, pero en el extranjero no le importaba y era mucho más proclive a ello, entonces son casi todas procedentes de publicaciones alemanas, inglesas, algunas españolas, y quizá por eso a Gallimard se le escapó el libro, el libro se titula Ultimátum a la existencia, y yo cuando lo vi dije, perfecto, este no necesita ni réplica. Es decir, un señor como Cioran, que escribe un libro que se llama Ultimátum a la existencia, o que escribe otro muy conocido que se llama Del inconveniente de haber nacido, evidentemente, más incorrecto que eso no hay nada. Si encima es un inédito, tenemos que fichar. Y aquí termino y le paso la palabra a Inés, que a su vez se la pasará a todos ustedes después de hacer sus consideraciones. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir lo primero en un día como hoy, un viernes por la tarde, y muchas gracias por la presentación y gracias a José por invitarme a participar en esta mesa. Y yo no quiero ser breve y simplemente en esta alusión, ¿no?, que me has hecho sobre el asunto de las palabras, yo creo que este es el problema de las palabras, que al final es una separación a veces muy arbitraria de los conceptos y porosa. Y más que eso, eh, yo creo que si estuviera aquí y no conociera nada de este proyecto, me interesaría saber, es verdad que todos tenemos nuestras obsesiones, tú tienes las tuyas, el resto tiene el resto, ¿no? Pero ¿cómo surge esto, este proyecto dentro de la editorial, y cómo se te ocurre sacar todo esto? Nos has hablado de tu tesis, que entiendo que esto viene de lejos, pero esa es la primera pregunta que te quería hacer. Vamos a ver, hay dos cosas. O sea, lo que viene de lejos es mi interés por la teoría del placer. Ujú.
Eh, y la otra cuestión es el por qué, tanto en la revista como en los libros, procurar siempre que aparezca una postura ideológica clara, ponerle al lado la contraria. La razón de eso es que yo considero que el pensamiento es incompatible con las creencias. Y sé que con esto el 90 y muchos por ciento de los autores y de los filósofos no están de acuerdo. Y es por un problema de cómo definimos las palabras. Es decir, yo digo que cuando se utilizan palabras como ideas, conocimientos, creencias o convicciones, una de dos, o dices exactamente lo que quieres decir con ella o nadie te va a entender, porque cada uno las utiliza de una manera. Y en toda la bibliografía que yo he revisado sobre creencias, hay una enorme confusión, entre otras cosas porque la palabra creencias tiene tres sentidos, es decir, distintos. Yo creo que mañana va a llover, probabilidad de que ocurra un fenómeno natural. Yo creo que a Inés no le caigo de todo antipático, una suposición que yo hago de lo que tú piensas. Yo creo que los marcianos desde un platillo volante están controlando mis pensamientos y están decidiendo las palabras que yo pronuncio. Una idea delirante ¿qué tienen en común las tres? Que no se pueden ni demostrar objetivamente ni argumentar lógica racionalmente. A eso le llamo creencias. Las convicciones para mí son los conocimientos que nos da la ciencia y el método científico, las ideas lógico-racionales que nos da el pensamiento, especialmente la filosofía, y las creencias son afirmaciones que no son ninguna de esas dos, que no tienen ni una base objetiva ni una base lógico-racional y que además están cargadas de emociones y por lo tanto no tienen ningún valor de verdad. Eso es mi manera de definirlas. Y bueno, y aquí hay personas que pueden decirme que otras completamente distintas. Y me encantaría conocer la de Ignacio, por ejemplo. Pero, pero en cualquier caso, en cada texto que leas te lo van a definir de una manera distinta. Y muchos hablan de creencias sin concretar cuál de esos tres sentidos que yo he distinguido se están refiriendo. ¿Por qué? Porque están refiriéndose a lo que yo llamo convicciones, que es afirmación que considera cierta al que la hace. La afirmación que considera cierta el que la hace, yo le llamo convicciones para poder distinguir conocimientos, ideas y creencias. Pero en la mayor parte de lo que he leído sobre creencias, entienden por creencias es una afirmación que el que la hace la considera cierta. Entonces me dicen, pero creencias tiene todo el mundo, pero no se puede no tener creencias. El ateísmo es un sistema de creencias igual que el catolicismo. Hay mucho de confusión semántica, o sea, Anfi tiene parte de razón, ¿no? Pero aparte de todo esto, que luego me interesa mucho saber, como tú has dicho, lo que opina el público, yo lo que te he preguntado también es cómo surge Dónica como proyecto, como algo personal. O sea, me refiero, ¿cómo surge Dónica La dentro de... revista. Claro, esa es la pregunta que he hecho, ¿cómo surge? ¿Por qué hay muchas revistas ahora mismo? ¿Por qué quien venga aquí, quien te haya escuchado, por qué habría que leer Dónica y por qué Dónica es una diferencia respecto al resto de revistas que habría Vale. circulando, que hay un montón y muchas hablan de muchas cosas? Hay un montón de revistas culturales. Solo había una revista de libros en España durante muchos años, que además se llamaba Revista de Libros. Las otras eran, y mucha gente me lo ha dicho, revistas que tienen una sección de libros, una sección de cine, una sección de arte, una sección de entrevistas de no sé qué. Ujú. Entonces, esa revista de libros durante 30 años la dirigió un amigo mío, se llama Álvaro Delgado Gal, bastante conocido, y yo disfrutaba enormemente leyéndola porque había conseguido lo que en otros países han conseguido unas poquitas revistas de libros. El New York Review of Books, el Time Literary Supplement, que es hacer artículos escritos por gente que sabe mucho de lo que está escribiendo, pero que consigue escribir para los que no son de su especialidad y hacerlo interesante para un público culto, de nivel alto, pero no especializado. Ujú. Eso es lo que para mí son las grandes revistas de libros internacionales y ese era el modelo. Creo que no, es muy difícil alcanzarlo, muy difícil. Yo no creo que se pueda alcanzar ni en la medida en que lo alcanzó Álvaro Delgado Gal, por dos razones. Porque primero, él, bueno, dedicaba muchas horas a la revista, pero además tenía mucho dinero y muy buenas subvenciones y pagaban el doble que en cualquier otra revista y exigía a los autores que escribieran 5 veces el artículo y se los leía una y otra vez y hasta que el artículo no era bueno, sólido, apasionante y comprensible, no lo publicaba.
Eso es lo que hace el New York Review of Books. Pero el New York Review of Books ahora mismo es una empresa que debe tener 300 empleados o 400, que circula por todo el mundo y que es una cosa de una envergadura inimaginable en España. Entonces, bueno, la idea es, esos son los modelos inalcanzables para nosotros, vamos a ver hasta qué punto podemos acercarnos. ¿Te vale esa respuesta? Sí, yo creo que sí. Bueno, y luego también quería hablar de esto de la colección de libros incorrectos, porque lo has explicado, ¿no? ¿Cuál era la idea? Pero es verdad que yo cuando leí este libro de Simone de Beauvoir me impresionó, ¿no? Que esto, o sea, esta estructura de que, esta idea, ¿no? De que esté la posibilidad de publicar un libro y en la misma línea un libro que diga absolutamente no, que esté en contra de esto que dice el primero, es muy interesante porque normalmente, claro, tendemos a autoconfirmarnos con lo que leemos y esto es una manera un poco de salir del surco, ¿no? En este sentido. Y este libro muestra cosas, por ejemplo, interesantes como el daño que aquí sé, que creo que lo comentas tú en el prólogo, que sí, que reconocen que hacen a terceras personas y que no comentan, mencionan la relación con Sartre, no sé si te acuerdas, Sí. que es una cosa, ¿no? Que lo que tú dices, algo que ya está tan mencionado y tan trillado como es esta idea, te saca un poco de lo que normalmente, ¿no? Lo que normalmente se sabe. Y esta es una idea que a mí me parece muy interesante si esto fuera capaz de mantenerse, ¿no? De publicar un libro y luego publicar otra cosa distinta en contra de la primera idea y así poder llegar un poco a un punto medio. Bueno, vamos a ver, has tocado varias cosas. Una que no he dicho, que es por qué una colección de libros incorrectos lo empezamos con Simone de Beauvoir, que hoy es la suma sacerdotisa del pensamiento políticamente correcto. Y la respuesta es porque cuando ella hizo estas declaraciones en los años 70 del siglo XX, era una de las intelectuales más escandalosas e incorrectas de Europa. Con lo Era cual, políticamente incorrecta. totalmente. Ujú. Pero mucho más en su vida que en su imagen pública, porque estas conversaciones son entre 1972 y 1982, exactamente 10 años. En esos 10 años, 70, y cuando ella le pregunta concretamente, usted ha tenido muchos amantes, como es bien conocido, ha tenido algunas relaciones sexuales con mujeres, y dice, nunca. Toda su vida había sido bisexual. Y sin embargo, en la última conversación ya dice, bueno, en las de años anteriores yo hay cosas que no podía decir porque ya bastantes problemas tenía y bastante me atacaban y si encima lo hubiera confesado todo, me hubiera quedado indefensa frente a muchos ataques. Es decir, cosas que ella no podía decir en los años 70, hoy las sabemos gracias a los diarios, las cartas que ella dejó cuando murió para que se publicaran después de su muerte. Lo cual plantea cuestiones muy interesantes sobre lo que ella dice en una fecha determinada y lo que hoy sabemos que es mentira o que no podía confesar. Y que solo hasta supimos explica- cuando murió, porque hasta que no murió no quiso que se publicara esa información. Y lo que me parece interesante de este libro es que cuando lo lees, ves que eso está encubierto. Y ves Sí. que eso, y luego tú lo explicas Pero tienes que después. ver la fecha Sí, en sí, que sí, es claro. cada conversación. Es decir, cuando murió Sartre y ella publicó la correspondencia de él y los papeles íntimos de él, hubo un escándalo enorme. Y ella dijo que ellos eran totalmente partidarios de la sinceridad, pero que había cosas en su vida que en vida no las podía contar y que cuando ella muriera se publicaría. Y así fue. Lo cual a mí siempre me ha llamado la atención, porque en cierto modo tú piensas, ellos que fueron el gran modelo de las parejas abiertas y ultraliberales de la época, al mismo tiempo tuvieron que mentir para poder serlo y después de muertos dejaron una serie de papeles para que se publicaran que les han provocado un enorme desprestigio y que ha hecho que su imagen histórica haya caído muchísimo. Que hacían daño a terceras personas, que eran Exacto. las que estaban, que eso es lo interesante, ¿no? Una cosa que es nueva, que yo no tenía ni idea de esto y al leer este libro, pues descubrí. Y bueno, yo para estar en hora, yo creo que ya podemos pasar Por supuesto. para no alargarnos demasiado, pues pasar un poco a Belén. Vale, bueno, vamos a pasarle la palabra al público. Yo lo único que quería hacer era una última postilla porque ha sido muy interesante que sacaréis el tema del pensamiento con respecto a la diferencia del concepto de creencias y entonces a mí me gustaría decirle al público que ya que ha salido por casualidad este tema, hay un libro excelente y lo tengo que decir porque a mí me parece excelente que se llama La violencia de los fanáticos,
de José Lázaro, que estará seguramente ahí a la venta, que es un libro excelente, que además creo que hoy, a día de hoy, precisamente ese libro tiene una vigencia, la temática imprescindible. La violencia de los fanáticos. Y también lo último que habéis apuntado sobre el libro de Simone de Beauvoir se relaciona también bastante con otro libro que es El alma de las mujeres, que también seguro que estará a la venta y que me parece que ha recogido toda la temática. Y que, por supuesto, una de las cosas más maravillosas y más provocativas que tienen los libros es que no solamente te quedas con los libros. Yo supongo que una vez que se lee el de Simone de Beauvoir, te apetece repasar libros de Simone de Beauvoir. Para ver ese cambio, y cuando uno está leyendo el contrato de la prostitución conyugal, creo que el remate máximo para poder entender la historia, y tenemos ese privilegio, es poder ver el documental La ceremonia, que creo que los dos hacen un tándem absolutamente magnífico. Bueno, y después de pedirles disculpas, porque después de haberlos escuchado, la verdad es que todavía me he sentido bastante más exaltada con respecto a todos los títulos, pues cualquier pregunta será bienvenida. Ya que estamos en una audición psicoanalítica, ¿no? En honor al doctor Ángel Garma, bueno, un comentario a lo que se estaba diciendo hasta ahora. Efectivamente, ahí tanto Belén como yo, durante ya ¿verdad, Belén? Más de 30 años pertenecemos a distintas asociaciones psicoanalíticas y nos encontramos con barbaridades como las que el colega acaba de comentar, pero es un problema porque el que no tiene acceso al psicoanálisis y escucha esto cree que eso es el psicoanálisis y no lo es. Es decir, no es lo que ahora mismo las asociaciones serias, ¿no? Y las personas que trabajamos en la clínica psicoanalítica nos encontramos, porque el problema es que el psicoanálisis está desapareciendo en la universidad, en fin, etcétera. Punto número uno. El psicoanálisis surge con Freud. Freud era un neurólogo, o sea, por tanto partimos obviamente de la cuestión biológica, pero de la clínica. Partimos de la clínica, de una clínica que es la que se encuentra Freud en un momento concreto, con la clínica de la histeria en un momento dado, y a partir de ahí se construyen, ¿no? Distintos modelos teóricos. Yo creo que Freud jamás abandonó en sus series complementarias la cuestión de que por supuesto, la biología está ahí. Por eso crea el término pulsión, puesto que el término pulsión introduce la parte biológica a través, después de la palabra y el discurso y la fantasía no inconsciente y los sueños, cosa que en el animal no podremos conocer, puesto que no hay un acceso no a la palabra, simplemente un poco comentar ese punto, ¿no? Y igual que, como decía José, pues decir, ¿no? Barbaridades también desde la parte de la neurociencia, donde se obvia lo otro. A mí me parece que a veces estamos viviendo situaciones no extremistas. Con relación al delirio, me acuerdo mucho del libro ahora que lo mencioné, de Carlos Castilla, el primer delirio como error necesario, muy interesante, y las certezas, ¿no? del psicótico, fascinante, ¿no? También la cuestión, ¿no? de poderlo abordar y traer en algún caso, ¿no? Y bueno, y también felicitar también a la mesa, me ha resultado interesantísimo que haya una revista donde se pueda, ¿no? digamos, acceder a estos valores. Ha ido ya la señora que había intervenido también antes. Yo, como presidente de la agrupación y de la sección, comentar que bueno, los eventos pues, hombre, se hacen en base a presentación de proyectos, ¿no? Entonces, por supuesto que en el Ateneo tratamos de acercar, es una cuestión obvia, la cultura no a todos, pero en fin, o sea, también los discursos, cada uno tiene el derecho, como ha hecho José Lázaro, de presentarlo como le ha parecido y bueno, me encanta que surja el debate, ¿no? Y que podamos de alguna manera en la mesa reunirnos y debatir de psicoanálisis, de biología, en fin, es digamos, nuestro interés, ¿no? Por eso en la agrupación que es precisamente psicoanalítica abrimos, ¿no? el campo, cosa que no se hace en otras asociaciones o instituciones, ¿no? a distintos eventos como este, ¿no? Y bueno, Belén, te dejo a ti por si quieres. ¿Alguna palabra algo más más. del público? ¿No? Bueno, pues entonces cerramos aquí. Yo de todas maneras creo, retomando lo último que acabas de comentar, Alfonso, que qué casualidad que estamos hablando de que la editorial
quiere que se publique un libro de cada opinión, y creo que aquí ha surgido justamente por casualidad en el debate del público diferentes opiniones, precisamente porque es un espacio abierto y libre, no fanático, donde se permite que alguien diga una cosa, otro no esté de acuerdo y todo, bueno, pues sigue el diálogo deliberante, ¿no? Como tú dijiste la última vez que estuviste aquí, es lo que realmente se ha promovido. No sé si queréis decir alguna palabra final antes de cerrar, y muchas gracias a todos los asistentes por esta tarde de Ateneo tan fantástica.